Hace algunas semanas quizá a algunos se nos pasó desapercibido, pero hubo una manifestación en Extremadura de políticos del PSOE extremeño que se manifestaban contra la política del gobierno nacional del PSOE. Es a cuenta de las centrales nucleares, en particular era a cuenta de la central nuclear de Almaraz en Cáceres, que da mucho trabajo a gran parte de aquella comarca, ¿no? Y entonces el PSOE de allí pues, se manifestaba en contra de la decisión de cerrarlas. Una decisión que el gobierno central, el gobierno de la nación, el gobierno de PSOE y Sumar, parece que quiere llevar a cabo en contra de la tendencia de todo el mundo, porque parece que en todo el mundo se construyen cada vez más centrales nucleares y España es la que está empeñada en cerrarlas. Nico, ¿las va a cerrar? ¿No las va a cerrar? Hay algunas abiertas, hay algunas cerradas. Hay mucha presión para cerrarlas, hay mucha presión para mantenerlas abiertas. Quiero que nos cuentes todo de este tema. Es un tema lleno de contradicciones. Y esta manifestación, que como dices, acudieron cargos políticos del PSOE, también asistieron muchos habitantes de alrededor de la central nuclear de Almaraz, que da mucho trabajo en la zona, que es la primera que está planificada en el cierre de las 7 centrales nucleares que quedan activas en España. Este cierre se planificó de manera consensuada en el 2019 entre las empresas energéticas que operan estas centrales y el gobierno, el que tenemos ahora, con otros ministros en el 19. Este plan indicaba que el cierre comenzaría en el 27 y se llevaría a cabo de manera escalonada en las distintas centrales con varios reactores hasta el 35. O sea, el último reactor de la última central se cerraría en el 35. Y hay dos versiones sobre esta historia. Por un lado, el gobierno dice que las empresas han pactado el cierre, que están de acuerdo, que era un plan que ya lo tenían planificado, que simplemente este acuerdo ha servido para poner unas fechas y un plan blanco sobre negro claramente definido y que beneficia a todo el mundo. Y por otro lado, la otra cara de la moneda o la otra versión de la historia es que las empresas, no directamente, pero a través de foros nucleares, de grupos de la sociedad nuclear, de distintos expertos, esto es cosecha mía que las empresas están por detrás, pero la industria nuclear manifiesta que lo que ocurre aquí es que no queda otra opción, que por tema fiscal se les está ahogando a impuestos y que dejan de ser viables económicamente las centrales nucleares. O sea, el gobierno dice que es una cosa pactada. ¿Qué motivos dice el gobierno que podría haber para ese pacto? Dice también que no les es rentable operarlas. Y podríamos decir, detrás del telón se dice que no les es rentable operarlas por la presión de impuestos. Eso es. Por el gobierno. Eso es. Y estas... ¿Las empresas cuáles son? ¿Son empresas eléctricas? Son empresas eléctricas, ahora llegaremos a ellas, pero las grandes eléctricas españolas son las propietarias de estas empresas, las que hicieron la inversión inicial y las que han seguido con su operación durante estos años. Estas centrales nucleares son las responsables aproximadamente de un 20% de la energía que consumimos en España. Y nos las podemos imaginar como una línea siempre constante de generación sobre la cual se van sumando pues, las diferentes fuentes energéticas. Es decir, a todas las horas del día están funcionando, siempre. A veces un poco más, a veces un poco menos, pero siempre están funcionando. Y dependiendo de la demanda o de la situación, pues habrá otras cosas por encima. Si hace mucho sol, entra fotovoltaica, si hay viento, la eólica, si hay mucha demanda y sube el precio, a lo mejor entra la hidráulica. Tenemos también el gas con el ciclo combinado que se puede encender y apagar, pero siempre, 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 por debajo, está la nuclear. Porque podemos contar con ella, una energía abundante, barata, y luego la pregunta de si es limpia o no, si es verde o no, es parte del debate, y ahora lo vemos. Esto ya es más curiosidad, pero para el que quiera verlo, es de mis páginas web favoritas, la de Red Eléctrica Española. Una pasada. Datos del sistema eléctrico y te deja ver a todas horas del día, para todos los días, el mix de energía producido. Y ves como en las horas de más sol de repente se dispara la fotovoltaica, en unos días que hace más viento pues hay mucho más generación eólica y ves la entrada y salida de gas, pero por debajo siempre 6-7 gigavatios de capacidad. Constantes de nuclear. Constantes de los 35 o 38 que hay en pico en España. Entonces, entre un 17 y un 23% cada día, en todo momento, tenemos ahí una línea de nuclear. Esto es importantísimo. Y entonces, esta energía tan importante, ¿por qué parece ser que España, además en un plano energético mundial que es bastante complejo, la guerra de Ucrania, la crisis del Mar Rojo, en fin, ¿por qué España está yendo a por ellas? Pues tiene una larga historia. Se empiezan a construir en los 70, de hecho,
Las que se están operando ahora, las 7 que siguen, obtuvieron sus permisos de construcción entre el 73 y el 80. Y esto se dio por una combinación de dos factores. Por un lado, la crisis del petróleo en el 73, en el que la dependencia energética de Europa y América de los países árabes quedó patente, que dependían para temas energéticos del extranjero, y eso sumado al segundo factor, que es los avances en la tecnología nuclear, que pues, era más unificada, más viable, más segura, pues daba pie a que hubo un boom de construcción de centrales nucleares en el mundo entero, y España no fue menos. Tuvo muchos proyectos, muchos más de los 7 que hay ahora, que empezaron a desarrollarse, se empezaron a planificar. Algunos, de los 10 que llegaron a estar operativos en total, 3 se han cerrado, quedan 7 hoy, que son Almaraz, en Cáceres, con 2 reactores, Almaraz 1 y Almaraz 2, Ascó en Tarragona, también está Vandellós en Tarragona y Cofrentes y Trillo en Valencia y Guadalajara. Entonces tenemos 5 centrales con 7 reactores en total. Y os habréis dado cuenta de que 3 de los 5 reactores, o 2 de las 5 centrales, Ascó y Vandellós, están en Tarragona. Esto va a ser importante por el tema político, porque a los partidos independentistas catalanes les importa en especial toda la política nuclear, porque si hemos dicho que de España es un 20%, de Cataluña es un 50%. Claro, al tener 2 centrales en sus provincias. 2 centrales y 3 reactores, 3 de los 7 reactores. Entonces, los titulares, como me has preguntado antes, de estas empresas son las grandes energéticas españolas. Endesa e Iberdrola tienen entre las dos un 47 y un 43% del total de la potencia instalada, que es más o menos como se ven, de la capacidad total de las centrales, y luego tienen algo Naturgy y algo la portuguesa EDP. Pero bueno, principalmente Endesa e Iberdrola. Vale, Nico, y muy brevemente, cuéntanos cómo funciona una central nuclear. Así, brevemente, fácilmente. Brevemente. Bueno, ya lo hemos tratado en otras ocasiones mucho más en detalle, el funcionamiento de las nucleares y si eran verdes o no, sobre todo a raíz de que en 2022 la Unión Europea empezó a considerar esta energía como verde. Pero ahí lo explicamos en detalle en ese podcast, y ahora, por cerrarlo brevemente, los reactores nucleares que tenemos en España, bueno, y los del mundo entero, operan mediante un proceso de fisión nuclear, que consiste en bombardear a barras, que son unas barras finas y alargadas muy altas, de átomos de uranio, con neutrones, que son las partículas subatómicas, de manera controlada. Entonces tú tiras una pelotita a unas pelotas más grandes y las pelotas más grandes se parten y dan a otras pelotitas, creando una generación en cadena. Al partirse se libera energía, calor, calienta agua y con eso se genera Mueve vapor. La turbina y eso ya sabemos el resto del proceso. Esas pelotitas, claro, eso es el uranio enriquecido, ¿no? Que es el que hace son falta. los neutrones, son los neutrones. No, digo las que están en la vara, eso es el uranio. Eso es el uranio, eso es. Y hay 2 tipos de operación, PWR, LWR, no nos vamos a meter ahí. Lo importante es que se calienta agua y se genera vapor, gira una turbina. Aquí, ya que hemos inventado el uranio metido en las barras, entra a colación uno de los que a mí me suena que son los problemas fundamentales de las nucleares, o puede que parte de la oposición que haya a las mismas, que es qué sucede cuando ese uranio ya está gastado, ya está dado de sí, y los residuos nucleares siguen siendo radioactivos y hay que guardarlos en los famosos cementerios nucleares. Eso es, como tú dices, hay 2 actores adicionalmente a la operación de la propia planta, que son la fabricación del combustible y la gestión de residuos. Vamos a cubrir rápidamente la parte de fabricación de combustible y luego vamos a lo que tú dices de gestión de residuos, que es lo que más suele preocupar. La materia prima en España la importamos principalmente de Kazajistán, Uzbekistán y Namibia. Eso es el uranio. El uranio, que una empresa pública que se llama Enusa se encarga desde sus instalaciones industriales en Salamanca de la gestión de este suministro y la fabricación del combustible radioactivo que se utiliza en los reactores. Y también ayuda en las paradas de recarga que se hace cada año y medio más o menos, en la cual se sacan parte de estas varillas muy largas y se meten unas nuevas. No se sacan todas a la vez, se saca un tercio y luego se mete el repuesto. Bueno, es la que da el combustible. Eso es. ¿Y qué ocurre con ese combustible que se saca en estas paradas de recarga que se hace cada año y medio más o menos? El usado. El usado. Aquí entra en juego una empresa que es muy importante. Es la empresa pública Enresa, Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, que tiene 2 misiones principales. La primera es recopilar los residuos y almacenarlos de manera segura, ahora entramos en detalle, y la segunda es
desmantelar las centrales una vez dejen de operar. Y esto es muy importante. O sea, perdón, esta última tarea es la que se le ha encomendado recientemente. No, la tenía históricamente, porque La también tenía hay históricamente. otras centrales que ya se cerraron, que eran más pequeñas o que nunca llegaron a operar. Ahora lo explicamos, pero tiene estas dos vertientes, estos dos lados. Vamos primero con el tema de los residuos. Los residuos, nada más sacarse, lo primero que se hacen es se meten en unas piscinas que hay en la misma central y se quedan ahí unos años. Porque, digo, que se encargan de gestionar los residuos, tú tienes residuos de alta radiactividad, que es el combustible en sí, y luego tienes residuos que se llaman desde muy baja actividad, media actividad, o sea, hay varios niveles, y esto la empresa Enresa se encarga de recopilarlos, son pues las tuberías, la ropa de la gente, diversos materiales que están en contacto o por ahí por la central, los almacena en Córdoba, en un sitio de almacenaje que tiene en Córdoba. Estos son los residuos menos serios, que son la inmensa mayoría. Y los más serios, que son los que todos nos estamos viendo en el bidón amarillo. Pero no es un bidón amarillo, porque son físicos, son unas varillas alargadas, son muy largas pero muy finas, ocupan muy poco y se almacenan en lo que se llama almacenes temporales individualizados. Lo tiene cada central, unas piscinas en la propia central, y luego al pasar el tiempo se sacan y se dejan en unos cilindros grandes que hay en la propia central. Es que, perdona que digo lo del barril amarillo, porque cuando hablamos muchas veces de los residuos nucleares y de las centrales nucleares, los Simpson han hecho mucho daño. Han hecho mucho daño. Y nos pensamos que el residuo nuclear es ese bidón amarillo con un líquido verde fosforescente que en cuanto toca algo le salen 6 ojos, ¿no? No, pues ahí en las piscinas están muy seguros. El nivel de seguridad que hay en estas centrales es abrumador y tiene muy poca peligrosidad. He llegado a leer, incluso puedes nadar en la superficie de esas piscinas, puedes estar sentado y no pasa nada. Yo no nadaría. Bueno, yo no me atrevería tampoco. Igual en el Sena de París. Entonces, esto, como podéis imaginar, hay 7 reactores, 5 centrales, cada una con su propio almacén temporal individualizado. Vamos a meter aquí toda la burocracia y gestión de nombres. Entonces, en un Eso momento es lo que dado... sería un cementerio nuclear, se llamaría. Sí. Y en un momento dado, en España se planteó la idea de hacer un almacén temporal centralizado. Para a más largo plazo, juntar todos los residuos los residuos más serios de las distintas centrales en un sitio. Pero, ¿en qué sitio lo metemos esto? Claro, porque perdóname, esos residuos nucleares siguen siendo radioactivos durante muchísimos Mucho años. tiempo, sí, muchísimos Entonces, años. la gracia es que los van rotando de sitio. No, estaban cada uno en su central y se planteó en el 2006 hacer un almacén temporal centralizado para luego enviarlos a un sitio de Europa, en el norte de Europa, donde los acaban enterrando bajo tierra. Pero va como en distintas fases, como dices. Y este almacén temporal centralizado se planteó en el 2006 y se estuvieron barajando 14 municipios, y en el 2011, fíjate el salto que he dado, o sea, la cantidad de burocracia que tuvo que haber, conversaciones, se optó por Villar de Cañas, en Cuenca, donde se planificó una instalación es que voy a decir las dimensiones y es pequeñísimo, es 280 metros por 80 metros. En ese edificio metías todo el combustible nuclear. Es muy, muy, muy pequeño. Luego, la instalación completa, o sea, el complejo era mucho más grande. ¿El sitio en sí donde van los bidones? Eso es, 280 por 80 metros. Muy pequeño para toda la generación de tantos años y todos los que queda de operación. Es decir, los volúmenes de los que estamos hablando son muy pequeños, el material sigue siendo radioactivo mucho tiempo. Lo que pasa es que tras la compra de los terrenos y el proceso de obtención de permisos y demás papeleo, esto se empantanó. En el 2012 es verdad que se llegó a anunciar que las obras empezarían en el 14 y que estaría terminado para el 16-17. En el 18 se paralizó la construcción, definitivamente, no había empezado, y se quedó en el limbo, y al final parece que se canceló definitivamente en el 23. Parece que se canceló definitivamente es porque está en una especie de... Ya, porque se plantearon otro nombre, almacenes temporales descentralizados. Básicamente un individualizado, que era el que ya tenía las centrales, un poco ampliado en la misma central. Decimos, bueno, como nadie quiere cargar con el muerto, nos lo quedamos en las centrales. Yo verdaderamente lo siento, pero España es un país donde tenemos un problema, no se soluciona y le cambiamos el nombre para que parezca que es un problema nuevo que estamos a punto de empezar a resolver. Exactamente, y ahí sigue. Pero no es un problema, está todo muy medido. Y ahí, o sea, es muy poco espacio. Lo que pasa es que necesita muchas medidas de seguridad y es mejor tenerlo todo centralizado a todo separado. Pero ahora mismo está separado porque no nos hemos puesto de acuerdo en un lugar. Con esto nos lleva al segundo punto de responsabilidad de la empresa pública Enresa.
que es desmantelar las centrales. Esta empresa recibe pagos periódicos de las nucleares, de las empresas energéticas, para que se encargue de la futura desmantelación de las centrales. Es decir, cuando se cierre la central, habrá que proceder a su mantenimiento, porque se sigue manteniendo, al desmontaje de forma ordenada, y este será en el futuro el cometido de Enresa. Ya lo es para las que se han ido cerrando, que eran mucho más pequeñas y son nada más 2, y lo será en el futuro para el plan que comienza en 2027 y acaba en el 35. Bueno, pues aquí entonces llegamos al plan. ¿Quién ha decidido este plan lo primero? Bueno, esta idea de cerrar las centrales no es una discusión nueva. Desde la concepción del programa nuclear, toda la idea o el tener nucleares en España ha estado en entredicho por su seguridad y sus posibles consecuencias medioambientales a largo plazo, de qué haces con todo esto, y es verdad que ha hecho mucho daño distintos accidentes que ha habido. Aquí influyeron mucho, sobre todo el de Three Mile Island en Filadelfia, en Estados Unidos, en el 78, luego también Chernóbil, aunque esto fue un poco más tarde, con Chernóbil ya se había decretado algunos cierres. La orden de cerrar, el primer paso en pos de la paralización, fue con la llegada del PSOE de Felipe González en el 82. Como decimos, O sea, recién empezado el programa. recién dadas las primeras autorizaciones, se había empezado ya a construir, se estaban ya construyendo muchas plantas, más de las 10 que llegaron a estar en operación, y en el 82 Felipe González decide dar un giro de 180 grados y cambiar por completo la política que se venía desarrollando durante la última década. Como decimos, había multitud de proyectos en construcción en distintas partes de España, en Galicia, en Cantabria, en el País Vasco, y el gobierno los acabó paralizando. A cambio, pues con la central ya construida. O sea, hay centrales que están construidas físicamente y que nunca fantasmas. llegaron a operar. Luego ha habido unas que se han reacondicionado para otras cosas, hay otras que nunca se llegó a hacer eso, y a cambio se compromete el gobierno a compensar a las eléctricas por las inversiones que ya se habían puesto en marcha. Y esto es lo que se llamó la moratoria nuclear, que permitía a las energéticas cobrar un extra en la factura o cobrar un extra al siguiente en la cadena de valor para compensar esta central inversión. que no te dejaban usar. Eso es. Y así recuperar la inversión al final, a costa de los consumidores. Es decir, siempre acababan pagando los últimos, o sea, sí, porque el usuario al que final. se lo suben Eso y al es. final te lo suben a ti. Entonces, algunos de los proyectos ya estaban avanzados y siguieron adelante, entre los que incluimos los 7 actuales, y otros pues ya se pararon, y con eso, hay algún cierre entre medias, llegamos a 2019, que es el origen de la disputa actual. En el 2019, con el gobierno actual, entre comillas, con el gobierno de Pedro Sánchez, Enresa y las empresas energéticas acordaron un cierre escalonado de las centrales en los próximos años, que este es el calendario que tenemos hoy en día. Los impuestos llevaban subiendo mucho durante las 2 últimas décadas, y eso, sumado a que se les estaba dando a las energéticas un plan claro y definido, pues les da la seguridad a las energéticas de, bueno, pues al menos si no nos van a dejar seguir operándolas por el tema de subida de impuestos, pues podemos salvar los muebles y salir de una operación tan controvertida al final sin perder mucho dinero. Sin embargo, lo que las empresas defienden a través nunca directamente, o sea, siempre a través de estos de foros nucleares. Dicho, ¿no? Hay uno que se llama Foro Nuclear y claramente defiende esto, y gente de la industria defienden estas ideas. Esto es como si dijéramos la voz soterrada de la industria en sus convenciones y en sus cosas. Eso es. A lo mejor dicen las empresas, y yo he buscado, no he encontrado nada oficial de las empresas, porque ir contra el gobierno en algo tan políticamente delicado no tiene que ser fácil. Entonces, lo de que van a través de los foros, eso es, ya digo, es opinión mía, pero me da esa impresión. Lo que argumentan es que nuestras centrales van a acabar durando más o menos 45 años en funcionamiento, desde el principio de los 80 hasta ahora 27, 28, algunas entran un poco más tarde. Entonces, dependiendo del proyecto, más o menos esto es suficiente para cubrir los costes de construcción. Es un poco más, o sea, es más que suficiente, pero está ahí justo. Sin embargo, la vida útil de estos edificios, de las instalaciones, puede extenderse hasta 60 años sin problema, y en Estados Unidos se han llegado a dar permisos hasta 80 años en centrales similares a las nuestras. Entonces, físicamente, operativamente, se podría seguir adelante con ellas. Son viables operativamente. Las instalaciones funcionarían. Tienes que seguir invirtiendo en mantenimiento, pero están. O sea que la motivación es política. La motivación es
no sé, es fiscal, pero lo que hay detrás de la política fiscal fiscal. es el gobierno, sí. Y es que, sin ir más lejos, el año pasado el PSOE subió una de las tasas, que ahora explicamos un poco las tasas y cómo afecta esto a los costes. Subió una de las tasas un 30%. Esta tasa que había acordado no subirla más, ya la había subido un 20% en el 19, en ese acuerdo dijo, os la voy a subir un 20% porque así financiamos el desmantelamiento, ya no os la subo más. Bueno, pues el año pasado Incumplió. y subió, no es que pasara del 20 al 30, sino que un 30 adicional sobre lo que ya había O sea, un subido. 50. Bueno, un poco más, pero sí, sí. Y incluso decían 40, luego negociando y llegaron a un 30. Y la justificación de esto es que habían subido los gastos, entonces que necesitaban recaudar más de alguna manera. O sea, es aumentar aún más la presión fiscal. Y es que no solo son estos aumentos, sino que se les hace pagar por duplicado a las nucleares. Entonces, ¿qué es lo que pagan exactamente? Pagan esta tasa a Enresa, que decimos, de tú te ocupas de mis residuos y te ocuparás de desmantelar las centrales. Esta es la que el gobierno ha subido 2 veces. Además, y una tasa es que el dinero va directamente a Enresa. No son impuestos, no van al gobierno y los puede utilizar para otras cosas. Es una tasa que se paga, que tiene una finalidad concreta. Pero además de esta tasa se pagan impuestos sobre la producción de energía eléctrica, esto en el 2012 con el gobierno del PP, impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado, también en 2012 con el gobierno del PP se introdujo, que estos impuestos esto no son tasas, no van a Enresa, estos son impuestos sobre tu actividad que en el fondo ya estás pagando con las tasas. Es Enresa la que se ocupa de esto, no es el gobierno. Y tú ya estás pagando a Enresa para que se ocupe. O sea, estás pagando 2 veces. Estás pagando 2 veces. Y luego otro tema que se llama las ecotasas, que esto es a las comunidades autónomas por temas medioambientales. No está muy claro qué hacen porque de nuevo ya se ocupa Enresa de ello, con la tasa Enresa. Si sumas todo esto, representa más o menos algo más del 40% del coste total. Es decir, tú tienes el coste total de operación de la planta, que incluye combustible, mantenimiento, amortización de las instalaciones, o sea, estás pagando la inversión inicial que hiciste hace mucho tiempo. Y el 40% es impuesto. El 40% del total de costes es impuesto. Y la suma de todos los costes resulta ser algo mayor al precio medio que se suele pagar por la energía. Esto fluctúa continuamente, pero la suma de todos los costes acaba siendo en la mayoría del tiempo mayor a cuánto se vende la energía. Y entonces esto Claro, no es es lo que rentable. hace que no sea económicamente viable. Y las nucleares funcionan continuamente todos los años bajo el miedo de acabar en pérdidas. En el 2020 sacaron una nota de prensa que habían perdido dinero ese año operando porque los precios de electricidad habían estado muy bajos. Luego, cuando subieron los precios de electricidad, les fue un poco mejor, pero está claro que ante esta incertidumbre no te queda más remedio como empresa que tú buscas la viabilidad económica de tus proyectos Que cerrar. que pactar un cierre consensuado y cortar por lo sano, como dices. Sí, sí. Y es que, bueno, y esto, de nuevo, repito que es opinión mía, pero las empresas en sí no se mojan, pero están actuando a través de estas distintas entidades y grupos de la industria para trasladar los mensajes, que son que no se ve la razón por la cual no se puede extender la vida, o sea, que eso sí, funcionarían. eso sí que sería un motivo político. Sí. Luego, que el tema de que no sean viables no es por la economía de la planta en sí, sino por tema fiscal. Y la frase que utilizan aquí es fiscalidad excesiva. Si buscáis fiscalidad excesiva nucleares, te salen todos estos foros y congresos y demás. Me interesa mucho el tema político, es decir, cómo están reaccionando las distintas fuerzas a esto, porque me parece que, bueno, la presidenta de la Junta de Extremadura, que es del PP, se ha reunido con Sánchez, tenemos a los del PSOE de Extremadura manifestándose en contra de su gobierno por el cierre de Almaraz. ¿Qué dicen los independentistas de las 2 centrales, 3 reactores de Cataluña? Es que aquí entra un debate más amplio sobre si la energía nuclear es verde o no. Aquí hemos dicho que La Unión Europea ha dicho que sí. la Unión Europea dijo que sí, pero también dijo que el gas natural era verde. El gas natural no es verde, lo quemas y genera CO2. Y se dijo que era verde para favorecer la transición, para escapar del carbón. Pero si se cierran las centrales nucleares, lo que está claro que es que habría que utilizar más gas. De algún lado, o sea, ese 20% tienes que comenzar con algo. Y no hay más sol. Bueno, A lo mejor en puedes Alemania, instalar más placas. en Alemania volvieron a abrir las centrales de carbón. En Alemania, que se decretó el cierre en el 2020, o sea, en el 2011 para que se cerraran en el 22, y a partir del 22, que encima coincidió con la invasión de Ucrania,
impelinantes empezaron a volver a abrirse centrales de carbón que es lo que estaban más cerradas, contamina. que contamina mucho más. ¿Y qué dicen los partidos políticos? Pues recientemente el PP ha pedido que se prorrogue el cierre y ha pasado una proposición no de ley, que bueno, esto no es vinculante, no obliga al gobierno a tomar acción alguna, pero se aprobó con los votos a favor de PP, Vox y UPN y la abstención de los partidos independentistas, de Junts y de ERC, porque es que el 50%, como hemos dicho al principio, de la energía consumida en esta comunidad autónoma, que tiene 3 reactores nucleares, 2 centrales, es nuclear. O sea que es un tema que es que les interesa muy de cerca. Eso es. El PSOE lo que dice es que ni son baratas ni son limpias y dejan residuos difíciles de gestionar. Dice que no son energías renovables y dice que la derecha está a favor de la nuclear por alinearse con los intereses de las grandes empresas energéticas. Pero, como tú bien has dicho al principio, lo que estamos haciendo es contrario a la tendencia global. Ahora mismo hay algo más de 400 reactores en operación en el mundo y hay en construcción y planificados 160 más y propuestos 300 adicionales. Entonces, el mundo entero se está moviendo hacia más nuclear. En Estados Unidos hay 4 en construcción y más de 15 propuestos. Canadá tiene, en construcción o planificados y más de 15 propuestos. Canadá tiene 11 planificados, China 24 en construcción, Francia tiene 56 en funcionamiento, que es un 70% de su generación. Y nosotros vamos en dirección contraria en un camino que ya ha recorrido Alemania hace muy pocos años, que hemos visto el culminó final que en el tiene. 22, que hemos visto el final que tiene y que es uno de los catalizadores que ha causado las elecciones anticipadas que tiene Alemania ahora en febrero. Y una cosa, ¿podría de repente darse un golpe en la mesa un nuevo gobierno y dijera se acabó lo de la suspensión de las nucleares, se pueden volver a abrir, o eso ya es un tema cerrado y zanjado? Es que esto es difícil y esto también, ya lo digo yo por hablar con ciertas personas de la industria, y yo no sé cuánto de verdad es, entonces, bueno, pues esto hay que cogerlo con pinzas, pero que sabiendo que se van a cerrar, ya se han parado de hacer mantenimientos que hubieran sido necesarios Para que en caso continuaran. de que quisieran que continuaran. O sea, que es que ya vamos Entonces, no sé si esto es reversible o no. Eso yo no lo sé a ciencia cierta. Pero desde luego, sabiendo que la primera se cierra en 2 años, hay cosas que dejas de hacer. Claro. Dejas de invertir. Claro. E inviertes lo justo y necesario para que siga siendo seguro operarla 2 años. hasta el 27. Ya. La primera, luego la última ya se cerrará en el 35. Pues Nico, vamos a seguir atentos a este asunto, que bueno, es que es el futuro energético del país, es una parte muy importante de ello. Y si lo cerramos, habrá que compensarlo con algo. Y no se compensa deseando que haya sol a todas horas del día y que genere esa línea constante de la que hemos hablado. Se compensa como compensar en Alemania, con carbón. O con más gas. En cualquier caso, Nico, te veo la semana que viene. Con un tema nuevo.